¿Qué es el populismo? Este es un video con fines educativos y de divulgación. No tiene fines de lucro. Distribución gratuita. Se autoriza la reproducción con fines educativos de divulgación, siempre que sea gratuito y no lucrativo. El populismo está presente en Latinoamérica. ¿Qué es el populismo? Populismo es el estilo de gobierno que mantiene la aceptación de la mayoría de los ciudadanos, mediante medidas que otorgan ayudas en dinero, privilegios o dádivas que implican un gasto para el Estado, sin importar de dónde provengan los recursos para sustentar estas acciones. El problema no es dar. Desde el punto de vista moral, es bueno dar a los que no tienen. El problema del populismo es dar lo que no se tiene y entonces pedir prestado. Los populistas viven el presente, dan y no aceptan ver de dónde saldrán los recursos. La consecuencia la pagan las generaciones futuras. América Latina vive hoy un renacimiento del populismo. El populismo es típico de los países latinoamericanos. Todos los gobiernos populistas han llevado a sus países a crisis económicas, devaluación e inflación. En sociedades poco integradas, con falta de cultura, el populismo prolifera. El nombre populismo es un nombre tramposo. Deriva de la palabra pueblo, pero jamás beneficia al pueblo. A pesar de los males que produce, pobreza, desempleo, escasez, devaluaciones, despotismo, corrupción moral, aislamiento del mundo, el populismo tiene atractivos. Los argumentos populistas tocan los sentimientos de justicia y solidaridad hacia los menos favorecidos, y son fáciles de entender. No requieren esfuerzo ni responsabilidad de quien los escucha, y parecen soluciones inmediatas y fáciles. Es más fácil culpar a los voraces comerciantes de la inflación que reconocer la irresponsabilidad del gobierno en la política económica al imprimir más dinero que provoca inflación o al introducir controles de precios que deforman el mercado. Como en los cuentos infantiles, divide el mundo en héroes impecables y villanos horribles, en buenos y malos, en fuerzas oscuras y en rayos de luz y esperanza. El populismo es la utopía y el romanticismo hecho discurso. No estaría mal si no tuviera siempre las terribles consecuencias de la pobreza y el engaño. El populismo pretende ser el genuino representante de su pueblo y luchar por su beneficio generando sueños e ilusiones. El populismo no enseña a pescar para que la gente se valga por sí misma, sino que regala pescados para hacer a la gente dependiente del populista. El populismo genera una cultura de la dádiva y lleva a los sectores más pobres a una postura infantil, demandante y nada crítica. Aunque el populismo se presenta como el remedio para todos los males, es en realidad uno de los más peligrosos venenos que amenaza, aún ahora, en el siglo XXI, a naciones enteras. ¿Cuáles son las características de un populista? Un populista se dice siempre ser el representante del pueblo. El populista se basa en una entidad abstracta llamada pueblo, capaz, según él, de tomar decisiones. Le da la espalda a las instituciones y a las leyes, confiando en la fuerza de esa entidad, pueblo. El populista siempre tiene la misma imagen. Es un ser providencial situado por encima de las leyes y los programas, que dice se debe al pueblo. En realidad, usa y abusa del pueblo. El populista desprecia y ataca a las instituciones de la democracia. Desprecia a la ley y no la respeta. Desprecia el Congreso, las Cortes de Justicia, las leyes, la Constitución y los institutos electorales. El populista no respeta la ley. La moral pública es cumplir la ley. Es una frase de Felipe González, expresidente de España. En cambio, el populista no respeta la ley. El populista es muy dadivoso.
gasta lo que no tiene. El populista habla mucho, pero nunca claramente. La claridad es algo que evita, porque no le conviene. El populista polariza a la población. Divide el mundo en buenos y malos. Según él, ciertas clases sociales son malas y otras son buenas. El populista se autonombra como la única esperanza del pueblo. Dice que solo él tiene la solución a los problemas sociales y económicos del país. Con el populismo siempre viene otro hecho devastador: el autoritarismo. El autoritarismo está escondido en el populista tras la fachada de una misión justiciera o revolucionaria. Al debilitar el Estado de Derecho, los populistas destruyen la legalidad. Para ellos no importa la ley, sino su popularidad. Si la legitimidad de un gobernante está basada en su popularidad o en su clientela, por encima de cualquier otra consideración, la ley y las formas del Estado de Derecho pierden importancia. El ejemplo lo tenemos hoy con Hugo Chávez. Despilfarra los 20,000 millones de dólares que anualmente le da a Venezuela el petróleo. Sustituye la ley con múltiples consultas populares. Hoy en Argentina, el populista Kirchner no reconoce las deudas del país, incluidas las deudas del Estado con los ancianos pensionados argentinos que fueron obligados a comprar bonos del Estado con brutal menosprecio a su propiedad privada. El populismo desprecia la democracia. Mientras la democracia no contradice la ambición de poder del populista, esta es aceptada. Incluso se pueden presentar como sólidos demócratas. Pero en cuanto la democracia les afecta, actúan por la voz del pueblo, no por el Estado de Derecho en el que se basa la democracia. El populista tiene un doble beneficio con el asistencialismo. Es popular, recibe la gratitud del pueblo y se queda su equipo con una sabrosa parte de esos regalos. El populista dice que su esencia es el pueblo. Sin embargo, las acciones se hacen por sus designios de líder, siempre providencial y férreo. Su aspiración de país es una utopía falsa, anticuada. Las ilusiones siempre encantan a los ilusos. La definición de demagogo del escritor americano Mencken es: aquel que predica doctrinas que sabe falsas a hombres que sabe idiotas. ¿Cuáles han sido las consecuencias del populismo? El problema de los gobiernos populistas siempre es el mismo. A corto plazo logran aceptación, pero a mediano plazo producen inflación, fuga de capitales, devaluaciones y crisis económicas. El modelo populista es siempre el mismo: gasto en exceso para activar la demanda. Esto genera crecimiento en una primera etapa. Sigue el uso indiscriminado de reservas. Más tarde, inflación y finalmente la caída de la economía y el empobrecimiento de la nación. La irresponsabilidad fiscal. El sistema que define a un país o un gobierno populista es que gasta lo que no tiene. Las deudas y devaluaciones son típicas en el populismo. En México, los gobiernos populistas de Luis Echeverría y López Portillo trajeron consecuencias graves: enormes déficits presupuestales, altas inflaciones y devaluaciones. Al inicio del gobierno de Luis Echeverría, la deuda era de 4.262 millones de dólares, y al final fue de 19.600 millones de dólares, aumentando 459%. La deuda de López Portillo era de 19.600 millones de dólares, y al final fue de 58.874 millones de dólares, aumentándola en 300%. Sin embargo, los pobres no disminuyeron en sus gobiernos populistas, sino que aumentaron. Para nada erradicaron la pobreza. Al contrario. ¿Dónde está el beneficio de esa gran deuda contraída? Esta deuda la hemos tenido que pagar los mexicanos, nuestros hijos, y la seguirán pagando nuestros nietos. En Brasil,
El populismo de Vargas, a fines de los 70, logró un Estado con más de 560 empresas públicas, dueño de la tercera parte del país y que gastaba anualmente el 40% de la riqueza de los ciudadanos. La pérdida de libertades. En el populismo, las leyes no cuentan. Esto disminuye o hace desaparecer las libertades de una democracia. La libertad de prensa, la libertad de invertir, la libertad de opinar, las libertades individuales garantizadas por un Estado de Derecho. Todos los países con gobiernos populistas han terminado en crisis económicas. En el 2004, el informe de la CEPAL nos habla de una pobreza que abarca el 45% de la población latinoamericana. ¿Cuál es el futuro con el populismo? El futuro de países dirigidos por el populismo es el mismo siempre: miseria, crisis, devaluaciones, inflación, fuga de capitales, pérdida de empleos. En las últimas décadas, la región que presenta la mayor desigualdad es América Latina, a causa del populismo. Aquí, 200 millones de personas, 40% de la población, sobreviven en condiciones de pobreza, al tiempo que 80 millones, 16% de la población, se debate en la miseria extrema. La mayor parte de la población pobre está compuesta por niños y adolescentes. Ningún gobierno populista ha mantenido un progreso sostenido, ni ha consolidado la democracia, ni ha favorecido la maduración social. Sí ha logrado polarizar y radicalizar a la sociedad. Con el populismo nunca ha existido futuro. Evitar el populismo es no caer en la miseria, crisis, devaluaciones, inflaciones, fuga de capitales y pérdida de empleos. ¿Cómo salir adelante sin populismo? El populismo es típico de los países latinoamericanos. Todos los gobiernos populistas han llevado a sus países a las crisis económicas, devaluación, inflación. ¿Se puede vencer la pobreza sin populismo? Si el populismo no es la solución, ¿cómo vencer a la pobreza en Latinoamérica? En China han disminuido en 70 millones la población de miseria extrema, porque se han preocupado por los pobres, aumentando las oportunidades de libre mercado y de las inversiones. Pero en América Latina, la pobreza se sostiene. Igualmente en Occidente, en España, Chile e Irlanda, los niveles de pobreza disminuyeron y la economía creció y mejoró. Esto se debió a las políticas que permitieron las inversiones, el desarrollo de nuevas empresas y el libre mercado. En estos países no se aplicó el populismo. El futuro de América Latina está en el libre mercado, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la ley. Te invitamos a reflexionar en el futuro que deseamos para nuestros hijos. Tú decidirás qué país deseas al votar.